Bienvenidos a esta cata de libros. Una cata en donde no solamente vamos a hablar de libros que se pueden leer, sino de libros que se dejan abrazar, de libros que tienen mensajes profundísimos, de libros que nos llenan, nos acompañan, nos transforman, de una mujer que ha ido trabajando día a día por acercar la lectura y acercar los sentimientos de una manera diferente. Vivi, bienvenida a esta cata de libros. Muchas gracias, Katy, yo feliz de estar acá. Qué rico tenerte con nosotros. Te voy a hacer la primera pregunta, la pregunta que siempre hacemos en las catas, y es, ¿quién es Viviana? A mí me gusta nombrarme como un ser vivo, un ser vivo que hace parte del universo y que vino como a aprender. Me gusta mucho aprender. Y pues a mí me gusta definirme por lo que amo. Entonces, ¿y qué amas? Amo estudiar, amo compartir pues como con amigos, amo la naturaleza, amo Merlín, el perrito. ¿Y qué perro tienes? Cuéntame. Una chandita adoptada que es como parecida a Falcon de la historia siempre. No, o sea, tienes un Falcon así que puedes abrazar todos los días. Él es muy abrazador, pero bueno, sí. Él no es abrazador, o sea, irónicamente tú tienes los abrazadores y el perro no le gusta abrazar. Cuéntanos un poquito de los abrazadores, de dónde nace Huggers y cómo empieza esta linda historia que ha llegado a tantos hogares. Pues el proyecto empieza justo por el muñeco. Yo hice una especialización en Argentina y allá dejé un novio y quería hacer algo para que me sintiera cerquita. Entonces me inventé el muñeco, se lo mandé, él me rompió el corazón, todo mal, pero luego todo bien, porque es que si no, no tendríamos esto. Le debemos a ese hombre que ven ahí este abrazador. Digamos que fue a través, no justamente pues como que le atribuyamos tantas cosas, pero bueno. Y luego mi hermano se fue para Australia y me dijo, ay, yo quiero sentirte cerquita, hacerme una a mí. Luego mi tía se separó y que necesitaba uno para dormir y se quedó como un regalo entre los amigos despechados y demás. Pero luego cuando yo volví a Argentina trabajé como profe investigadora muchos años y me leí un artículo científico que hablaba de cómo los abrazos, el afecto, las caricias mejoraban las condiciones de niños con cáncer. Entonces ahí ese muñeco le va a servir, empecé a escribir un libro y después como a los 7 años estaba a punto de hacer un doctorado en ingeniería mecánica, nada que ver, y apliqué una beca en Alemania. Aplicamos 900 personas, pasamos 21 y ahí sí se formalizó pues como un proyecto. Les escribí a los profes del doctorado, estoy muy feliz en Berlín con esto, lo quiero aplazar un año y ya llevo 8 años aplazándolo. Y volví de Berlín y me cerré 3 meses con 40 libros de biología, construir toda la narrativa, porque en la universidad yo estudiaba algo que se llama ergonomía cognitiva, que ahora vienen siendo como las ciencias del comportamiento. Y sobre todo estudiábamos cómo el objeto cambia el comportamiento de las personas. Entonces por eso el storytelling y la narrativa era tan importante, y además estudiaba algo que se llama biomimética y es abstraer de la naturaleza soluciones de alta eficiencia. Entonces la isla y toda la historia alrededor del personaje, que es un personaje de un libro, parte de aprender de habilidades de comunicación entre los árboles, de trabajo en equipo en las abejas, en las colonias, y así fue que se construyó realmente el universo narrativo. Cuéntanos cómo los objetos cambian a las personas. ¿Has visto que cuando alguien se quita el anillo de matrimonio se comporta distinto? Ok. Es el mejor ejemplo de todo. Sí. Realmente. Y como cuando te pones, por ejemplo, una camiseta de la Selección Colombia, tu actitud cambia. Y si tienes unos tenis o unos tacones. Exacto. Y los espacios, el diseño, la publicidad, enmarca la moda y enmarca algo que está muy determinado por el comportamiento de consumo, la publicidad. Yo estudiaba eso, pero a nivel social. Cómo los objetos ayudan a cambiar la mentalidad de pobreza o el comportamiento de yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sé cómo hacerlo. Y eso fue lo que realmente queremos hacer con la historia y con el muñeco, y es que el amor sea una habilidad que se aprende y que se entrena, y sea algo más allá de lo que aprendimos en las telenovelas, de una relación, de un sentimiento, de algo rosado, cuando eso también genera golpes, genera violencia, genera suicidio, ¿cierto? Genera tantas cosas. Entonces es lo que realmente le quiero decir al mundo, hablar de salud mental y hablar del amor como una habilidad que se entrena y que se aprende. Un tema tan importante hoy por hoy que es la salud mental, Vivi, y cómo las personas reprimimos esos sentimientos y no dejamos que fluyan y no los gestionamos. Es que no se trata de no sentir dolor.
No se trata de no sentirse triste, se trata de entender que estar mal está bien, a propósito de la canción, y que poder hacer una correcta gestión de esos sentimientos nos ayuda a construir sobre los mismos. Y a mí me llamó mucho la atención cuando me mandaste el superabrazador, porque fue espectacular, venía con una capa, y yo saqué la capa, la vi dorada, se la puse, y para mí significó una cantidad de cosas la capa. Yo decirte que yo le puse la capa al superabrazador y además venía con el libro, e inmediatamente dije, es que el poder de la lectura sana. La lectura y los libros nos ayudan a aprender de mentores y de personas como tú. Nos llevan mensajes que nos ayudan a entender lo que estamos sintiendo en ese momento y por qué lo estamos sintiendo en ese momento. Cuéntanos un poquito sobre esas historias que están en cada uno de esos libros, esos superabrazadores. Por ejemplo, este es el libro del abrazador que perdió su sonrisa. Ahí tienes tú. Es el libro del abrazador que no sabe lo que ama. Tenemos otro que es el libro de Valiente, que encuentra en el miedo fuerza y por eso es valiente, porque el miedo es un sinónimo de fuerza también si uno lo usa de una manera a su favor. ¿Y cómo llegas a determinar cuál es ese detonante del abrazador? Aquí tenemos sonrisa, ya tenemos el miedo. ¿Qué tipo de estrategia o qué investigación hay atrás? ¿O qué haces tú para decir voy a trabajar este sentimiento? Pues lo primero fue que construimos la historia a través de la naturaleza. Entonces el abrazador nace a la fuerza de una crisis. Como todos en algún momento que alguna crisis desbloquea un nivel interno, y también la mitosis celular, pues la biología nace de la fuerza de las crisis, del Big Bang y demás, que camina por una isla. Y la isla es una analogía de un mundo, de un territorio que también es el cuerpo de uno. Entonces, en las historias, la isla es un lugar donde los guerreros descubren nuevos superpoderes, perdiéndose y encontrándose. Y en todos los lenguajes del mundo es una palabra femenina, porque es como donde uno se vuelve a nacer, pero de uno. Es como que uno se pare a uno mismo en una isla. Por eso siempre es femenina, porque es como una madre, pero ya para el adulto. Y caminando por esa isla aprende de sí mismo, porque lo que tú decías, yo creo que uno construye su propio universo emocional, solo que se lo enseñaron en las telenovelas, en clases de religión, de ética, de moral, pero yo me sueño que esto sea algo que uno pueda ver en la clase de biología, porque esas emociones se sienten en el cuerpo, a veces como ganas de golpear, a veces como diarrea, como muy con el estómago, como bruxiru, porque uno reacaba con la rabia aquí en la mandíbula. ¿Y la gente no lo entiende? No, porque claro, eso no se lo enseñaron a uno, y uno no también sabe cómo manejar su cuerpo como un instrumento. Y esas emociones, pues también la neurociencia nos dice que son sustancias químicas que tú produces, o sea, tú creas tus propias emociones a través de lo que piensas. Entonces nosotros no nos ocupamos de la emoción, sino la manera de pensar, porque eso es lo que crea realmente el mecanismo de protección que tiene tu cuerpo, lo que se llama miedo, o el mecanismo de acción que tiene el cuerpo, lo que se llama rabia. Que es esa responsabilidad o habilidad de responder a lo que te está sucediendo alrededor. Exacto. O sea, todos estos libros y el abrazador y lo que tú haces es darle a las personas herramientas para poder responder con habilidad a esos sentimientos. ¡Qué bonito! En la cueva, en el lago, en la crisis. Entonces, por ejemplo, el del superabrazador, que se le perdió la sonrisa, es una manera de hablar de la tristeza. En el lago, porque los médicos dicen que la tristeza sirve para vernos por dentro. Es una baja de dopamina, de endorfina, tu cuerpo no tiene energía, tu cuerpo te ayuda a crear un espacio de reflexión interno para verte desde otros lugares, para conocer tu lado oscuro, tu lado luminoso, tus superpoderes. Por eso usamos en la pérdida de esa sonrisa un espacio donde tú te puedes conocer con una versión superior de ti mismo, que es ese súper, le llamamos súper. Entonces, también es una manera distinta de ver las emociones como una parte del cuerpo más, que son esa química, esos neurotransmisores, esas hormonas que te favorecen un estado de reflexión, de conocimiento, de elaborar una pérdida, de pasar por un momento de crisis para tener nuevos poderes y salir distinto en tu propia construcción, ¿cierto? O sea, desde lo que tú estás viendo y estás interpretando. Yo voy a leer una hojita del libro. No se había perdido en el bosque ni en las montañas. Tampoco estaba en el mar. Se perdió dentro de sí mismo. Y es ese conectarte, ese perderte de la esencia de lo que tú eres para reconectarte con tu ser. Claro, exacto. Y es que a veces como que uno se condiciona que la personalidad es siempre distinta. Y a mí me encanta pensar que siempre es la misma, y uno como que defiende esa identidad a capa espada y
resulta que no, que bueno ser distinto, que bueno morir y volver a nacer y descubrir como versiones de uno que obvio uno no es el mismo a los 7 años, a los 14, a los 24, a los 40, a los 60, y es una oportunidad, por ejemplo, la tristeza para hacerlo. En este no sabe lo que ama, y cuando encuentra lo que ama conoce su nombre, su lugar en el mundo, su oficio, y ahí entonces hablamos del amor como una capacidad para saber uno qué quiere, cómo quiere estar en el mundo, y así en cada espacio. Yo hace poco estaba con mi ahijada tiene 6 años, Mariana, y Mariana en un momento de rabia salió corriendo, cogió un lapicero y empezó a pintar un frasco y lo empezó a llenar de azul, y yo le decía, ¿qué estás? Es que se me llenó la rabia. Y tenía un conocimiento, Vivi, de los sentimientos que yo internamente la miraba y pensaba, ojalá yo hubiera tenido esa capacidad a esa edad. Quizás si hubiese entendido lo que era la rabia, la tristeza, la melancolía, la depresión a tan pequeña edad, pues muy probablemente hubiera tenido herramientas para construir mi vida como hoy la tengo, o como hoy creo que la tengo desde mucho antes. ¿Tú crees que la educación en este momento y que los papás, las familias, y yo sé que a través de tu libro es lo que buscas también, pero tú crees que las familias en este momento están quizás un poquito más maduras en esa escalera de gestión de los sentimientos con las personas, con los niños sobre todo? Sí, yo creo que cada vez vamos desbloqueando, nos falta mucho, pero el COVID nos aceleró ese proceso impresionante. Pues antes del COVID era, pero ¿para qué sirve ese proyecto? Y en el COVID todos pasamos por vulnerabilidad, por miedo de algo invisible, chiquito, de abrir la puerta. Entonces creo que eso fue como una gran puerta para decir, ok, esto es real, es necesario hablar, es necesario sacar lo que tenemos ahí adentro. Y también pues la neurociencia, porque el cerebro es una caja negra, no sabemos cómo funciona. Y mientras más vamos teniendo también conocimiento de qué pasa ahí adentro, pues también nos vamos enterando. Nosotros decimos que desatrasamos a una persona de clase de biología que no nos dieron en el colegio, porque claro, pues no teníamos ese conocimiento de esa parte del cuerpo, que incluso está también en el corazón, en el intestino, hay un montón de neuronas. Entonces siento que cada vez estamos más abiertos, pero que falta un montón, pero bueno, estamos en el camino aprendiendo. Exacto, pero vamos caminando. Yo en estos días hablaba de dopamina y de endorfinas y se sintió tan rico poder entender que la endorfina te trae al hoy, que la dopamina te quiere llevar al mañana, y poder entender cómo conocerte a ti mismo. Es que nos enseñan una cantidad de cosas en el colegio y uno aprende una cantidad de cosas menos cómo funcionas tú. Impresionante, o sea, usas la rabia y el miedo todos los días. Y la trigonometría y la química. No. Hay cosas que ni siquiera vuelve a ver la historia de no sé quién en 1500, no sé qué. Pues como tan bueno de volverse uno al humano y decir, ok, estas también son partes de mi cuerpo que no conocía. Esto soy yo. Esto soy yo. Este sentimiento soy yo. Y yo tengo la capacidad, como tú dices, de decidir y de responder y de hacerme cargo de lo que pienso, porque genera un peligro que me hace bloquear, que me hace producir pánico, pero también genera curiosidad, aventura, ganas, valentía, que también es un sinónimo del miedo, pero usado a nuestro favor, porque a veces uno usa la inteligencia en contra, la memoria en contra, para los celos, para el rencor, pero no para lo bueno. Y no la usa para cosas que potencien tus sueños, tus capacidades, que fortalezcan pues para lo que quieres estar vivo. Qué bonito, y es elegir el tipo de sentimiento y el recuerdo que quieres traer al momento presente, que te va a ayudar a tener esas herramientas fundamentales para decidir cómo condicionar lo que te está sucediendo, porque a la larga nuestros sentimientos, nuestros pensamientos cambian nuestra realidad. Total. Y también la relación que tienes con esa memoria, porque mira que tú has hablado mucho de la memoria, y la memoria tiene una relación súper importante para la salud mental, porque genera muchos traumas, también lo constituye a uno, la manera en que uno está en el mundo, ¿cierto? En donde tú creciste, tu familia, tu ciudad. Yo tengo una memoria distinta y eso también me constituye mi manera de estar en el mundo, pero la relación que yo tengo con esa memoria, a veces dolorosa o a veces traumática, es la que también me favorece o me permite decidir qué voy a hacer con ese dolor o con esos traumas. Una cantidad de investigación y una cantidad de tiempo que le has dedicado tú a tener todo ese sustento biológico, psiquiátrico, médico, para generar unos libros que están transformando muchísimas familias y muchísimas personas. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguirlos?
Abrazadores.org, tenemos pues como la página, Instagram, todas las redes, también tenemos distribuidores, ahorita estamos en un espacio, en un centro cultural en La Paz Casia, en el centro, tenemos una emocionateca, porque nosotros hacemos... ¿Qué es una emocionateca? Hacemos herramientas que son estas, ¿cierto? Que tú puedes comprar como un regalo para tu familia, para ti. Que son las plastilinas, sí, los abrazadores, los libros. Y decimos que le hablamos al niño de un adulto, porque lo que hemos hablado, ¿cierto? Uno necesita desatrasarse, pero uno también tiene miedo a todas las edades, tristeza a cualquier edad. Y a veces uno como que cree que eso es para otros, pero... Es para uno. Es que yo me leí este libro del superabrazador y cuando yo lo leía me tocó varias partes y pues tampoco son una cantidad de palabras, o sea, y me tocó quedarme leyendo y reflexionando porque tenía unos momentos en los que me conectaba con lo que estabas escribiendo y yo decía, uy, espérese, estos son 2 líneas, pero son 2 líneas que quizás me han movido más que Pablo de Orso, o sea, un segundo aquí necesito entender qué es lo que está sucediendo con esto. Quizás es por la forma en la que lo pones, pero también porque son visualmente muy bonitos. Entonces uno conecta, se conectan varios sentimientos y se conectan varios sentidos al tiempo con el libro, sí, con los libros. Además porque el personaje al no tener ojos no mira feo, no tener boca no critica, entonces se vuelve como una hoja en blanco muy inconsciente donde tú proyectas a alguien que no te va a dejar de querer nunca, que ojalá seas tú mismo, que no va a usar el juicio, la culpa, que también la salud mental es la que da vergüenza, no se habla de Bruno, ¿cierto? Uno esconde, chicanea tomándose una pastilla para los riñones, pero no para la depresión, y de eso nadie habla. Entonces también es como pretender crear un lugar muy seguro donde ese corazón es fuerza, es paciencia, es honestidad con uno mismo, y de una manera muy amable, devolviéndonos a la infancia, que también es donde nacen tantas cosas. Y hay tanto amor, pues usar ese amor para ver el miedo, para reconocer la rabia. Y claro, un niño con el súper va a decir cuál es tu punto débil, el brócoli o la sopa, pero uno de adulto, cuál es tu punto débil, la respuesta ya se vuelve distinta y favorece más como el esculcar adentro y el espacio de tener un momento con uno mismo para conocerse desde otro lugar. Pero qué rico trabajar con esos niños para que esa construcción mental del brócoli y la sopa no se dé a esa edad, para que cuando seamos adultos nos digan qué te duele, sea más fácil recordar qué decíamos cuando niños que nos dolía. O sea, para mí todo ese trabajo, Vivi, de mirarme al espejo y hablar con Catita, con mi Catita, mi Cati de hace 40 años, es un trabajo súper difícil, en parte porque nos enseñaron chiquitos a la ropa sucia se lava en casa, usted no trae los problemas de la casa a la oficina ni de la oficina a la casa, y eso genera una cantidad de personas que llevan un dolor que no pueden gestionar, no pueden mostrar, y eso hace que las redes de apoyo no existan, porque si yo no sé que tú estás mal, pues yo no voy a estar ahí para ti. Y todo eso creo que en tus libros queda súper plasmado, y es una invitación enorme a que todas las personas nos demos la oportunidad de conocerlos, de aprender de ellos, no aprender sino aprender de ellos, o sea, tomarlos realmente y conocernos a nosotros un poquito a través de ellos. Ay, sí, a través como de nuestra propia naturaleza. El muñeco también es una excusa para uno abrazarse a uno mismo. Sí, miren, él abraza. Yo lo he abrazado todo el tiempo, yo les debo decir que últimamente trabajo así. Y también es una excusa para poner en una familia, en una casa, el recuerdo de eso, de que sabemos que podemos mandar todo al carajo, pero que el amor no se va a ir porque estemos bravos, porque tenemos rabia. Lo que decías de tu sobrina, yo digo mucho como, cuando tenga rabia, préstale el abrazador o llámalo a tu mamá y le dices, mamá, estás muy ofuscada, estás levantando la voz, ve y te abrazas y ahorita hablamos. Y es cambiar el grito, la cantaleta, por un momento amoroso de silencio y decir, ok, entiendo, puede que no comparta tu forma, pero con amor te doy un compañero para este momento, y se vuelve como un integrante más de la familia, muy simbólico, que sin los libros y sin las historias pues no tendría un sentido y un poder, ¿cierto? Es un muñeco feo, sin ojos, sin nada, pero realmente el poder no está. Yo digo que la competencia de un abrazador es un recuerdo, o sea, no pasa por un objeto, es la medallita de la abuelita, es el tatuaje, es lo que pegas en tu nevera,
es algo a lo que tú le das poder por el símbolo o el significado que tiene y por cómo tú también lo traes como a tu vida. Entonces es también muy lindo tener un juguete favorito a los 50 años, un compañerito de trabajo para un psicólogo, un terapeuta o para un niño, pues hoy sí que es una compañía. En estos días una chica nos decía, ojalá este juguete yo lo hubiera tenido a los 7 años que se me sentía tan sola. Y claro, qué rico, pues como incluso los hombres, mira que lo de las redes en los hombres es un problema público, por ejemplo en España, que encuentran a muchos hombres muertos después de días porque no tienen red de apoyo. El 70% de los suicidios en el mundo son hombres, y no es pues de gratis, que no, porque los hombres no lloran, no son vulnerables. Entre amigos pues la charla y el chiste es una excusa para disfrazar lo que el dolor o la soledad que sienten. Yo me sueño que eso sea como la Barbie para los hombres, para que como que rescatemos un poco esa capacidad de ternura y de fuerza que tiene el cuidado en lo masculino, que es también el amor. Vivi, a propósito de la vulnerabilidad, hace un par de meses estaba leyendo un libro de Brené Brown que habla de la vulnerabilidad. Y en el libro Brené decía que el máximo sentimiento para unirnos con otras personas es la vulnerabilidad. Y cuando converso contigo y hablamos de la importancia de aceptar el dolor y aceptar nuestra vulnerabilidad con el dolor, pienso inmediatamente que el mensaje que hay detrás de ese sentimiento de vulnerabilidad es la necesidad que tenemos de una sociedad mucho más acoplada, de unas redes de apoyo mucho más fuertes, y que muy probablemente las divisiones que hay hoy en el mundo se deben a no sea vulnerable. Y que en el momento que podamos gestionar nuestra vulnerabilidad, y gestionar no es esconder, gestionar es decirte, Vivi, me estoy sintiendo así, vamos a poder tener una sociedad mucho más unida y quizás que comparta mucho más los sentimientos entre ellas. Sí, nosotros como partimos desde la biología decimos que las emociones se liberan, porque como son sustancias químicas, que tener rabia es como tener ganas de orinar. La rabia es difícil de administrar, de contener, pues la orina es difícil de administrar, de contener, la rabia también. En ese caso, por ejemplo, la vulnerabilidad se puede liberar con una conversación, con llamar a una puerta y pedir ayuda, y la emoción de la tristeza, esa es como su principal función, acercarse a los... Me encanta, perdón que te interrumpa, porque es que hace un par de meses estaba dictando un taller precisamente sobre vulnerabilidad y sobre rabia, y estaba diciéndole a las personas que la rabia era como una diarrea, pero tú fuiste más sutil que yo, ella dice como orinar. Entonces yo pensaba, yo además les decía, es como cuando usted tiene diarrea y llega a su casa y trata de abrir y no puede abrir, y entonces eso es lo que pasa cuando la rabia no sabemos gestionarla. De una u otra forma sale del cuerpo, sale por un grito, ofendes a una persona o gritas y la otra persona se siente ofendida, o te maltratas a ti mismo, o creas un recuerdo que en el futuro te va a hacer daño. Aprender a gestionar los sentimientos es muchísimo más importante de lo que todos pensamos, porque no se trata solamente de yo gestiono mis sentimientos para que Viviana no se sienta mal, yo gestiono mis sentimientos para que yo en el futuro no esté mal, para que yo en el presente no esté mal, y estar mal no está mal, pero para no hundirme en una depresión o no de pronto no sacar el provecho a la vida o tomar decisiones que pues podrían terminar en un suicidio, ¿no? Tú has mencionado una palabra que para nosotros es vital, y es la responsabilidad, para hacerme cargo de mí mismo, tomar mi propia rienda, que eso sí que es amor propio, ¿cierto? Como hacerme cargo de mí, de cómo yo respondo ante el mundo. La rabia es muy útil, por ejemplo, para decir no, para poner límites. Mira que un animal lo que hace con gruñir es marcar un espacio, ¿cierto? Como no entres en este territorio. Y cuando es una molestia, pues cuando es ira es muy difícil liberarle, eso va a salir en todo eso. Cuando es una molestia, pues es como esta es la tapa de la olla o no sé qué. Pero cuando uno puede entender que esa sustancia química, que esa cosita que sientes te está ayudando a decir, aquí necesito manifestarme, necesito tener el control, o siento impotencia, injusticia, necesito actuar, se vuelve a tu favor, y ahí puedes usar ese sentimiento, esa emoción, eso que tu cuerpo te está diciendo a tu favor, en decir, ok, aquí hay algo que que tengo que hablar o decir o usar en mi favor. Es como una olla a presión, como el pitico de la olla a presión.
Así son las emociones. Empieza a pitar y uno dice, uy, aquí está pasando algo. Hace poco estaba hablando con una mujer increíble que me decía que cada vez que estaba en una situación incómoda, ella sentía un hueco en el estómago y que ella sabía que no iba a poder contestar cuando el hueco llegaba. Y precisamente me acuerdo de ella en este momento conversando contigo, porque como empezamos esta conversación, el cuerpo te avisa del sentimiento. O sea, los sentimientos son tan poderosos que tú puedes ubicar la tristeza, la melancolía, el dolor, la rabia en diferentes partes de tu cuerpo, y todos en partes diferentes, no todos es en la misma. Qué rico aprender a conocer dónde se siente cada sentimiento. Vivi, ¿tú dónde sientes la felicidad? En el pecho, y yo creo que en la boca, porque hablo como loca, pero es muy coincidente porque yo no te había contado nada de esto. Imagínate que tenemos una estrategia educativa a la que le llamamos el aparato emocional. Entonces, así como tú tienes un aparato digestivo, un aparato respiratorio, tienes un aparato emocional que no te enseñaron en el colegio, y la herramienta es un cuerpo humano de corcho donde tú identificas como si fuera un panel de control. Dónde sientes la rabia, dónde sientes el miedo, dónde sientes la tristeza. Todos tenemos aparatos emocionales distintos porque tu manera de pensar condiciona esa emoción, y conocer ese cuerpo como si fuera, esa emoción como si fuera un bombillito de la gasolina, ¿cierto? Tu cuerpo es tu panel de control, se prende el bombillo de la gasolina en el hueco en el estómago. Entonces yo no voy al hueco en el estómago, yo voy al pensamiento que está generando el hueco en el estómago. Yo no voy al bombillo de la gasolina, yo voy a la gasolina. Por eso nos concentramos en la manera de pensar, en la manera de ver el mundo, en el mindset, pues ¿cierto? En la mentalidad, que esa sí puede cambiar. Ya en el hueco, ya con la diarrea, ya con eso, ¿yo qué puedo hacer? Pues dejarla pasar, o tomar agua, o gritar como lo que sea, o aguantármela y que me dañe el páncreas, el hígado, o el bruxismo, lo que sea, porque igual eso sale siempre como el agua, lo que dices. Y creo que se puede hacer una muy buena tarea para las personas que nos están oyendo y viendo hoy, porque no se hacen un mapita del cuerpo y van identificando cada sentimiento que tienen, cada emoción, donde tienen rabia, donde tienen melancolía, donde tienen felicidad, donde sienten placer, donde está albergada la alegría y donde la ira. Porque a mí por ejemplo, Vivi, me da en la tiroides. A mí la rabia me da en la tiroides. Yo siento que la tiroides me hace así. Se me recoge y se me va. Mientras que la alegría la siento en la parte de atrás de la cabeza. Yo siento como que me quitaran un peso. Cada vez que estoy contenta siento que me retiran un peso de los hombros. Es algo fantástico que siempre la tengo muy presente cuando la voy sintiendo, como el cosquilleo. Yo estoy en mi zona de confort. Así como me siento hoy contigo, en la zona de confort. Vivi, cuéntanos algo para cerrar este capítulo. Algo de ti. Algo de mí. Algo de ti. ¿Qué te hace soñar? ¿Qué me hace llorar? Bueno, yo amo soñar. O llorar también, se vale, todo se vale. Amo como poner mi inteligencia al servicio. Creo que lo aprendí también ahí en Argentina, que trabajé en una empresa muy grande de consumo masivo, y fue como increíble porque, no sé, pasaban carros por encima y tenía pues como unos equipos brutales, pero pensaba como, ¿qué estoy haciendo con lo que amo hacer, que es crear? Entonces cuando me devolví muy chiquita, pues recién graduada, pensé, yo quiero hacer con eso que amo, que es mi carrera, diseñar y no sé qué, cosas que realmente como que aporten en la construcción del mundo, y es también entender uno qué va a hacer con eso que uno ama hacer. Entonces me encanta como poner eso, como la escritura, el diseño, porque además tenemos un modelo social muy fuerte. Los muñecos son hechos por mujeres en la Comuna 7 y 8, las que enseñamos a coser. Entonces ellas cambian un montón sus condiciones de vida. Con el primer trabajo, una me dijo, con esta platica voy a cambiar esa bolsa de basura que tengo de techo y voy a poner una teja de zinc. Y a los 2 años fuimos, hicimos un sancocho y tenía una casa de 2 pisos de cemento, le estaba haciendo una plancha a la hija, y me dijo, ni crea que es con la plata que usted me ha dado. Yo con mi trabajo hice mi casa. Y yo me encanta esa respuesta porque ella me dijo, no dependo de un jefe, no depende de un marido que a veces no me carga, dependo de mí, de mi trabajo, de mis manos. Y si usted no me daba producción, yo hacía un sancocho, llamaba a los vecinos, así reboté el baño. Es súper como bello lo que hace cuando uno puede decirle al otro, usted es digna de, a través de un oficio, en este caso la costura. Y si tú compras uno, puedes donar otro a personas en hospitales, en hogares de adopción.
Entonces puede tener un gemelo autoabrazador que está acompañando a un niño que ha sido abusado sexualmente para que aprenda a volver a abrazar. Esa realmente yo siento que es como la mayor fuerza como de lo que yo hago, pues, y como de la organización que somos, y es llegar a otras personas y compartir entre desconocidos un montón de magia que uno no sabe, ¿cierto? Como el otro por el que está pasando, uno no sabe dónde está ese gemelo acompañando en ese momento complejo, que ahí sí se vuelve una herramienta terapéutica, ¿cierto? Para uno o para familias o demás, pues es un objeto que enseña, pero ahí sí se vuelve, utilizados por psicólogos o personal ya profesional, se vuelve una herramienta para reconstruir también un mundo interno a través de la narrativa. Y las familias también pueden tomar los libros y en la noche, en vez de estar pegados al celular y en vez de estar viendo televisión, pueden leer el libro y de pronto hablar de ese sentimiento que cada uno de los libros nos trae, y pues ya con el abrazador en la mano poder identificándolo en qué parte de su cuerpo y demás. Yo justo digo que son libros para tener conversaciones. Y le digo mucho a los papás que qué bueno que ellos también compartan sus miedos con sus hijos, porque uno cree pues que es el más fuerte o no sé qué, y qué bueno que uno de chiquito hubiera sabido que el papá tiene miedo, o que uno está normal tener miedo, que no está mal, o que uno puede incluso ayudar al papá a resolver ciertas angustias, o que podemos conversar, al menos tener una conversación de cuál es tu punto débil, de cuál es tu lado oscuro, segura, en familia, en ese primer núcleo, en vez de meterlo debajo de la cama o sentir que uno es débil porque entonces no puede aprender a leer o escribir, o porque no le entra la factorización. Porque además todos esos brunos en algún momento salen. Claro, y además la salud mental la vemos como algo clínico, o sea, dejamos llevar tan alto esa tristeza o esa rabia que se almacena realmente, o que hay tan baja sustancia química que se convierte en una depresión. Entonces aquí en muchos países solamente hablamos de salud mental cuando ya no hay nada, ya estamos mal. Exacto, pero pudimos haber tenido una conversación difícil a tiempo. Pude haber pedido ayuda ante esta tristeza o ante esta pérdida que me rebasa. Pude haber tenido síntomas de alerta para apoyar al otro antes de un suicidio, ¿cierto? O antes de llegar a un lugar donde ya a nivel psiquiátrico pues es más complejo entender y rescatar, y toma más tiempo para que el cuerpo se recupere. Y anclarlo al cuerpo es súper poderoso, porque es reconocer que es natural, que hace parte de nosotros, que no es algo malvado, oscuro, sino que es un lugar donde antes yo puedo aprender. Nosotros acompañamos esa emoción por decir, por ejemplo, ¿qué rabia o ira te ha enseñado a ti algo? ¿Qué rabia o ira a mí me ha enseñado algo? Uy, muchas. Yo crecí en una casa en donde la rabia era algo momentáneo, muy rápido, explotaba a mi papá y luego cerraba, y era difícil a veces de manejar. Y con el tiempo yo fui aprendiendo que el problema es que él no tenía con quién hablar. Mi papá era el hombre de la casa, el que podía con todo. Y cuando tú eres el hombre de la casa, el que puede con todo, es muy difícil quebrarte frente a otras personas. Es muy difícil que te vean vulnerable. Y la primera vez que yo tuve esa conversación con mi papá, donde mi papá me lloró, la vida entre los dos cambió. Claro, y nosotros decimos que para eso, o sea, uno necesita mucho el amor para ver el miedo detrás del grito. Y mira, ¿qué es eso? Pues hay personas que expresan el miedo con gritos porque necesitan protegerse. Y claro, el golpe es del primer sistema de defensa, pero en realidad yo tengo mucho miedo. Y para eso uno necesita mucho el corazón, para ver el cansancio detrás de la pataleta, y no es una excusa pues golpear ni gritar ni nada, pero sí es una manera de poner el corazón por delante como un abrazador. Yo digo que todos los humanos que conocen la isla se convierten en abrazadores porque usan su corazón como fuente de potencia para atravesar eso tan molesto que es el grito, la rabia, y ver lo que está detrás, que es miedo, que es una manera de aprender, de tener que ser fuerte, de levantar a la familia, de que juntos, tú como hija, él como papá, en un lugar donde el corazón de uno siempre está a la altura del corazón del otro, ahí todos somos iguales, entonces ahí tú eres igual a tu papá o a quien sea, y en ese lugar pues compartir algo súper potente que cambia todo. O sea, cambia toda la relación. Absolutamente todo. Y qué rico que esa reflexión que estamos haciendo le quede a cada una de las personas que están escuchándonos y viéndonos. Vivi, qué rico que entendamos que cuando las personas a veces responden de una manera agresiva, esa agresión viene con un sentimiento atrás de.
y que sentarse a conversar con esas personas y entender que si hay alguien que llega en el sitio en el que estás gritando o quizás con una mala cara, a veces lo que necesita es un abrazador que lo abrace y le diga, yo estoy contigo, no estás solo. Por eso la sonrisa es tan poderosa, ¿sabes? Yo a cada rato le digo a la gente con la que estoy, vea, salga y sonría. Y sonríale a todo el mundo. Y va a ver lo que pasa. Y hay gente que va así. Y de repente van así con el ceño fruncido para los que no me están viendo. Y de repente ven a alguien sonreír y se mueren de la risa viéndolo sonreír a uno. Yo creo que esas son palmaditas de abrazadores que son visuales. No tengo que tocar a otra persona para demostrarle que no está solo en esta sociedad. Vivi, qué rico tenerte en este espacio, en esta cata de libros en donde hemos hablado de superabrazadores, hemos hablado de el sentimiento de la sonrisa, que el que perdió la sonrisa, hemos hablado también el libro del abrazador que tenía miedo, hemos visto el poder que tienen los objetos en la vida de las personas y hemos conocido una mujer que a través de las letras y de la ingeniería y del estudio pues está ahí para ayudarnos a gestionar sentimientos y acompañar a tantas otras personas que tienen que gestionarlos. Gracias, Vivi, por estar aquí. A ti, muchas gracias por permitirnos a tantos expandir lo que hacemos a través de tu corazón y de tu inteligencia. No, a ti por todo lo que haces. Y antes de irte, yo sé que por ahí deben estar diciendo, no, vuelve y repita dónde es que puedo comprar esta magia. Abrazadores.org es nuestra página. Ahí está también el WhatsApp o por redes nos pueden seguir la Isla de los Abrazadores. ¿Y por qué no vivimos todos en una isla de los abrazadores? Y démonos un abrazo. Venga, ¿me puedo parar? Un abrazo. Gracias, Katy, qué linda. No, gracias a ti por estar en este espacio y seguiremos abrazando el mundo, gestionando sentimientos y transformando emociones a través de la capacidad de entender y gestionarlas en el corazón. Total, que así sea. Un abracito. Lo mismo.